¿Cómo Muy estás? buenas noches. Bueno, Laura, termina una semana, la verdad que a toda orquesta, ¿no? Con el salvataje de Trump y de Biden concretándose. Hoy el presidente reconociendo que esto es lo que provee estabilidad, Sí. ¿no? La intervención directa de Estados Unidos con el swap de 20.000 millones de dólares. Y ayer la señal muy fuerte de que Estados Unidos vende dólares en el mercado local para calmar las aguas, ¿no? Para proveer estabilidad hasta el 26 de octubre, hasta la elección. No sé si coincidís, Maxi, me parece que como viene el gobierno, esta es la mejor semana del gobierno, ¿no? Más la reunión bilateral que van a tener Trump y Milei la semana que viene. Me parece que ahí... La mejor semana en los últimos 2 meses, sí, digamos. claro, que viene de semanas claro. de tropezón en tropezón, sí, obviamente. Sí. Yo creo que sí. hay una movida interesante. Obviamente es excepcional, extraordinario lo del salvataje de Trump. Obviamente que un salvataje en estas condiciones el gobierno lo interpreta a su manera, todos lo interpretan un poco como lo que es. Si vos necesitas un salvataje es que tenías un problema, ¿no? Es que antes te hundiste, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Y ya habías tenido un salvataje hace 5 meses del FMI. Pero el interrogante es, ¿esto te garantiza estabilidad? Pero después del 26 de octubre, ¿para hacer lo mismo o para hacer algo diferente? Y la expectativa que hay es que pueda ser para hacer algo diferente. En lo político, hoy Milei dio señales interesantes en ese aspecto, en lo político. Estuvo en San Nicolás. Sí, sí. Que es, Habló de reforma laboral en San Nicolás. Claro, pero San Nicolás, parte del corazón del cinturón industrial argentino, en una empresa, una planta siderúrgica. Hablando justamente de reforma laboral, reforma impositiva, hablando de señales para las pymes, para la producción. Y sobre todo estaban ahí los hermanos Passaglia. Exacto, eso te iba a decir. El intendente que... Passaglia, que además hicieron, digamos, una alternativa entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Exactamente. O sea, para la gente que no es kirchnerista, pero tampoco quiere votar la Libertad Avanza, bueno, estuvo esta opción. Exactamente, por eso es el típico dirigente político, ¿no? El intendente de San Nicolás, que se abre de la Libertad Avanza, pero en algún momento acompañaba. Y en algún momento el gobierno los puso en la vereda de enfrente, como enemigos. Sí. Hoy Milei, bueno, no se mostró con uno de los gobernadores, por ejemplo, de Provincias Unidas, hasta ahora los que se fueron y están en otro proyecto político, pero envía una señal que después del 26 de octubre él piensa que va a haber otra conformación en el Congreso, pero sobre todo va a haber otro diálogo político con los que él pueda acercarse, ¿no? Lo que están reclamando todos y bueno, principalmente es que debe haber, Washington. Maxi, yo digo, viste, cada uno, yo soy periodista política, vos tenés un perfil más económico, yo creo que el problema de Milei es político, que se deriva, creo que la economía está subordinada a la política. Entonces, incluso el fondo, vos lo sabrás mejor que yo, le pide consensos, le pide, se habló de formas, acá lo contaba Flor Donovan hace un rato, se habla de esto en las reuniones con Estados Unidos, ¿no? Las formas, los consensos políticos, la negociación. Él ha alejado a mucha gente que lo apoyaba por sus formas. También creo que lo que pasó con Milei es que en la Argentina las formas importan, ¿no? Cristina Kirchner perdió mucho por sus formas. Y ella decía, bueno, me critican por las formas, pero en realidad lo que les molesta es el fondo. No, yo creo que les molesta, los argentinos les interesa las formas. Sí, no solamente la forma, sino la idea de cómo construís políticamente. Cuando Cristina gana en el 2011 y pisa el acelerador, vamos por todos y demás, se le abre medio peronismo. Claro, claro. Se le va Massa, se le va Moyano, se le va Felipe... Es decir, parte del peronismo se le fragmenta y la enfrenta. Y la enfrenta en el 2013... haciendo alianzas, incluso Massa con Macri en la provincia de Buenos Aires. Y la vencen. Es interesante esto que decís porque el propio peronismo le puso un límite a Cristina. Bueno, Massa en su momento, ¿no? Lo que planteo es que justamente Milei está en un momento donde los que eran sus potenciales aliados hoy están en la vereda de enfrente. Y él los va a ir a enfrentar en distintas provincias en las listas, electoralmente. Sí, sí. Por eso hoy no hay acuerdo posible. Por eso ningún gobernador, ni Yarlora, ni Puyaro, los que están fuertes, ni Gustavo Valdés, se quieren sacar una foto con el presidente. Así no es. quieren sacarse una foto. Sí. Hoy aparecieron las campañas de Chaco, donde va la Libertad Avanza con el gobernador radical, con Esdero. Con Esdero.
Sí. Pero el que hace la campaña es el gobernador. Porque en el Chaco el gobernador está arriba del 50% sí, de... claro, bueno, como pasaba, ¿te acordás? En Corrientes también, con Gustavo Valdés, que bueno, finalmente salieron cuartos. Lo llamativo es que Milei va con Esdero a esta elección. Con Gustavo Valdés no, pero Esdero lo esconde a Milei. Sí, bueno, por eso se habla, viste, de un pacto de gobernabilidad con Macri, con otros, bueno, con Monzó, con Massot, con esta oposición de alguna manera, o con esta gente, digamos, que se ha ido a la oposición, pero que eran aliados del gobierno. Y bueno, y hay toda una movida con respecto a eso. También depende cómo le vayan las elecciones a Milei, ¿no? Por eso, la pregunta es si es posible. Acá está Ricardo López Murphy, que era otro. Ayer acá Monzó dijo, bueno, pero si el presidente se peleó con todos sus aliados. Y entre los que había insultado mencionó a López Murphy. Si López Murphy acompañó en la ley base, acompañaba y en un momento el presidente lo empezó. ¿Hay posibilidad de recomponer, por ejemplo, con López Murphy? ¿Hay posibilidad de recomponer con Puyaro, con Yarlora, con Gustavo Valdés, con sectores, con Rodrigo de Loredo? El gobierno lo humilló en Córdoba. Sí, yo creo que y era un aliado casi incondicional. Entonces, lo que todos se están preguntando es si el rescate de Bessent y Trump, que además tiene una serie de condicionalidades, que es lo que vamos a hablar hoy en el programa, detrás también no tiene una hoja de ruta que lo lleve al presidente a modificar el rumbo que lo trajo hasta acá. Bueno, es lo que yo te decía antes, sí, digamos, tiene una hoja de ruta, evidentemente, digamos, porque, por ejemplo, el discurso que hizo él con respecto a la reforma laboral, ¿a quién le habla? ¿Le habla a la gente? ¿Le habla a San Nicolás? Claro. ¿O le habla a Estados Unidos, al Fondo Monetario, las reformas que le están pidiendo? No, evidentemente tiene una hoja de ruta política. Y me parece que con el tema de reforma laboral era el otro tema que me parece interesante de lo que hace el presidente, porque el presidente pensaba anunciar eso al día siguiente o la semana siguiente a la elección del 26 de octubre, pensando en el triunfo. Sí. Más allá de que nadie sabe cómo va a salir la elección, el gobierno tiene esperanza de ganar la elección, es interesante que lo anuncie antes, porque está marcando que esa es su agenda, más allá de cómo salga la elección. Sí. Y que va a buscar consensos políticos con esa agenda, más allá de cómo salga la elección. Me pareció que ahí hubo algo cierto reflejo político, ¿no? No fue el Milei del lunes en el Movistar Arena. El de hoy en San Nicolás era un presidente en campaña. Por suerte no fue el del Movistar Arena. Menos mal. Laura, gracias como siempre. Gracias a vos. Bueno, veo que tenés una super mesa y me quedo mirándote. Gracias, Laura. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Lo dijo hoy el presidente, ¿no? Argentina ha logrado la estabilidad con el rescate financiero del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora van a ver, Bessent, el secretario del Tesoro, ha jugado, pero 100% a favor de lo que necesitaba el gobierno en este momento, que era cortar la corrida cambiaria, estabilizar el dólar, llegar al 26 de octubre sin vender más dólares, porque se habían acabado los dólares del Tesoro. En una semana el Tesoro Nacional vendió todos los dólares que le había comprado a un costo muy alto, eliminación de retenciones, a las cerealeras, 2.200 millones de dólares. Entonces, la llegada del Tesoro vendiendo ayer por primera vez en la historia dólares en el mercado cambiario argentino fue una señal muy, muy fuerte. Hoy circulaban algunos números respecto a cuál fue esa intervención y todo indica que fue una intervención muy módica, es decir, vendieron muy pocos dólares. Pero por supuesto, claro, porque cuando todos se enteraron de que estaba el Tesoro de los Estados Unidos vendiendo dólares en el mercado local, dando la señal de que para Estados Unidos, lo dijo Bessent, el dólar estaba caro en la Argentina, salieron a vender atrás inversores, empresas, muchos que se habían dolarizado en las últimas semanas. Dijeron, bueno, si Estados Unidos, que fabrica los dólares, juega a fondo, dice que el dólar está caro y vende, más allá de que nadie sabe hasta dónde va a jugar, hasta dónde va a vender el Tesoro de Estados Unidos, salieron a vender desde el sector privado y se estabilizó y el dólar bajó. Pero empieza a develarse, si se quiere, otra agenda, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pretende Estados Unidos, qué pretende Donald Trump de Javier Milei? Y hubo 5 definiciones muy pero muy claras de Scott Bessent, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en las cuales
definió lo que pretende Estados Unidos de la administración Milei. La primera, Milei está comprometido con sacar a China de la Argentina. Lo dijo Bessent, ahora lo van a ver, en la cadena Fox, anoche. Están por todas partes en Latinoamérica, los chinos, pero Milei está comprometido en sacar a China de la Argentina. Hoy salió Guillermo Franco, después lo vamos a ver, el jefe de gabinete dice, bueno, yo no tengo entendido que eso está dentro del acuerdo, que vayamos a excluir a China. Salieron obviamente del sector agropecuario a decir, pero escúchenme, hoy le vendemos el 90% de la carne a China, es prácticamente hoy por lejos el único comprador de carne argentina o el principal comprador de carne argentina, y además le vendemos prácticamente el 80% de las exportaciones del complejo cerealero. Se podría diversificar, podría ir a India, podría ir al sudeste asiático, ¿no? Pero hoy es China. Entonces, atención, porque es una señal fuerte. Milei se comprometió con Trump o con Bessent a sacar a China de Argentina. Significa sacarlo de proyectos de infraestructura, significa sacarlo de tecnología que está usando el sector privado en la Argentina, como es la tecnología del 5G y de Huawei. Primera interrogante. Segunda definición de Bessent. Argentina es rica en tierras raras y en uranio, y están comprometidos con las empresas norteamericanas entrando al país a ser buenos socios. Primera señal clara también de Bessent. No solamente queremos afuera China, sino que queremos una especie de condición de privilegio para las empresas norteamericanas para ingresar a la explotación de tierras raras o minerales fundamentales para actualmente el desarrollo tecnológico o el desarrollo de nuevas energías. Uranio, tierras raras, las empresas norteamericanas tienen derecho de admisión privilegiado para acceder a esas inversiones. Se supone por encima de quién, y por encima de los chinos, que tienen proyectos, por ejemplo en litio, en Jujuy. Tercera definición de Bessent, el secretario del Tesoro, que devela de alguna manera si hay condiciones, qué condiciones hay detrás de la ayuda extraordinaria al gobierno de Milei. Milei es nuestro aliado. Queremos demostrar que apoyamos a nuestros aliados, usaremos a Argentina como ejemplo para otros gobiernos de centro derecha en la región de que Estados Unidos los apoyará. Bueno, esto es claramente éxito de Milei, diciendo yo estoy en la pole position, en el primer lugar, mostrando que soy aliado estratégico en la región de Estados Unidos y quieren experimentar con nosotros de que nos van a dar plata, es decir, que van a ponerse que esa alianza no va a ser solamente retórica, sino que van a jugar fuerte como venían jugando hasta ahora los chinos en Latinoamérica. Y han jugado muy fuerte, con inversiones, con swap de monedas, con préstamos directos, con inversión real directa. Los chinos han jugado muy fuerte en la última década, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. La administración Trump dice nosotros vamos a jugar fuerte y el ejemplo lo vamos a dar con Milei. Cuarto punto de las definiciones de Bessent. Milei está haciendo las políticas correctas después de 100 años de errores económicos. No queremos ver otro estado fallido como Venezuela. Acá lo que se nota es que efectivamente en esta administración Trump hay una visión muy cercana a la que tiene el gobierno de Milei de que los problemas de Argentina son del peronismo. Es casi calcado, digamos, desde el punto de vista de la afinidad ideológica, o por lo menos esto le sirve muchísimo a Caputo y al propio Milei para venderle a Bessent y a Trump la historia de que ellos son los buenos, los otros son los malos y que no hay que permitir que vuelvan los malos. Y esto es, por un lado, muy interesante para Milei porque por segunda vez Trump va a hacer una apuesta política enorme, electoral, directamente Estados Unidos interviniendo, porque quieren claramente que Milei gane la elección y sea reelecto en 2027, pero va a haber un interrogante, porque Trump no va a ser reelecto en un próximo mandato. Trump es un presidente que a partir del año que viene va a ser un pato rengo, es decir, que
termina su mandato y se tiene que ir a la casa. Entonces, la pregunta es si Milei va a aprovechar, obviamente, este año y el próximo para potenciar esto que para Estados Unidos es tan importante, que es que el peronismo se mantenga fuera del poder en la Argentina. Y el quinto punto, esta es una definición que es sintonía total con el equipo económico, pero que contradice totalmente la visión que tienen los técnicos del Fondo Monetario y tal vez los economistas del propio Tesoro respecto a cómo tiene que seguir la política económica argentina, pero que es fundamental en el corto plazo hasta la elección. Y la definición es, para Bessent, no lo dijo así, lo dijo, ahora voy a mostrar textualmente, pero lo que está transmitiendo es: el dólar en Argentina está caro, el dólar a 1.450 pesos está caro, eso dice Bessent, y va a bajar. Es decir, como no lo puede ser Caputo, porque Caputo la última vez que dijo comprá campeón, no te la pierdas, canchereando, diciendo que el dólar a 1.200 estaba caro y que en vez de subir tenía que bajar, no solamente le compraron 18.000 millones de dólares los argentinos y las empresas, sino que el dólar fue para arriba. Y cuando dijo voy a vender hasta el último dólar que tengo en las reservas para que el dólar no pase el techo de la banda, tuvo que vender casi 700 millones de dólares en un día. Entonces, como esto no lo puede decir Caputo, porque ha perdido toda la reputación respecto, como han perdido todos los ministros de Economía de la Argentina, hay que decirlo también, respecto al mercado cambiario, lo dice Bessent. Bessent es el que dice la frase que inmortalizó, por ejemplo, Lorenzo Sigó, el ministro de la dictadura, que dijo: el que apuesta al dólar pierde. O Bessent es el que dice ahora: ¿vos crees que el dólar está barato? Comprá. Yo creo que está caro, está diciendo Bessent, va a bajar. Y lo dijo así: el peso en Argentina está subvalorado, que es la contracara de que el dólar está caro. No vamos a perder plata en Argentina. Hace 40 años que trabajo en los mercados, especialmente con monedas. El secreto es comprar barato, dice, el peso está barato, el dólar está caro, y vender caro. Es decir, él quiere vender, él quiere comprar dólares, recomprar dólares con los pesos que se quedó, cuando el dólar esté más barato, cuando el peso esté más sobrevalorado. Es decir, tal vez con el dólar en, no sé, imaginarán, 1.300 pesos, no lo sabemos. Ahora, ¿esto es tan así? ¿Es efectivamente lo que piensa Bessent, o Bessent es un jugador de mercado financiero ideal para Caputo y le envía la señal clave al mercado hasta el 26 de octubre? Y después del 26 de octubre está la discusión si este rescate de los Estados Unidos es una oportunidad para mirar a Milei y Caputo de hacer exactamente lo mismo que los trajeron hasta acá, o ir a otro régimen cambiario, como plantean todos, desde el punto de vista económico y monetario, es decir, hacerle un service profundo a la política económica, y sobre todo ir a otra estrategia política que le brinde la confianza que ahora le tiene que pedir prestada al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos este disparador y nos metemos de lleno en la discusión de cuáles son las condiciones que está poniendo la administración Trump a Milei, y si finalmente es así, que quieren que Milei rompa con los chinos o que Milei le dé privilegio a las empresas norteamericanas para acceder al sector, por ejemplo, de minerales estratégicos, o si hay otras condiciones que todavía no están en la luz pública. Empezamos de esta manera. Hemos logrado un apoyo histórico de los Estados Unidos a la República Argentina para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política. Not a bailout at all. There's no money being transferred. The ESF has never lost money. It's not going to lose money here. La presión que ha hecho ya el gobierno de Estados Unidos, tanto Scott Bessent como el propio presidente Trump días pasados, han sido ya significativas. El hecho trascendental, yo creo que único. We're going to have an election in Argentina, 26th of this month. We think President Milei will do quite well, and he is putting the Peronist path behind them.
Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Se suman Miguel Ponce, que es especialista en comercio exterior. Vamos a hablar un ratito porque además hoy Trump volvió a escalar la guerra comercial con China. Dijo que va a poner a partir del 1 de noviembre 100% de aranceles a China. Hubo de nuevo una tormenta financiera perfecta en Wall Street. Por suerte la Argentina fue feriado. Pero el mismo Trump, con el apoyo a la Argentina, permitió que hoy en Wall Street los bonos de la deuda argentina resistieran bastante bien. Entonces, nos rescataron justo porque después armaron la tormenta perfecta, volviendo a la escalada con China, en un momento donde Argentina es una hojita al viento, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poquito de por qué Trump tiene como enemigo número 1 a China. Se suma Ricardo López Murphy. Gracias, Ricardo, por venir como siempre. Y Diego Guelar, que ha sido embajador también en los Estados Unidos y embajador en China. Miren el privilegio que tenemos de tenerlo a... exactamente, atendía en los dos lugares. Ahí Diego Guelar, en un lugar decía que era capitalista de la primera hora. En otro lugar le recordaba su pasado por Montonero. Decía, si yo siempre fui comunista, le decía a los chinos allá en Beijing. Bueno, fíjense... Primer tape de Scott Bessent cuando dice, Milei se comprometió con nosotros a que China, ¿se acuerdan del pizarrón que ponía Milei? Afuera. Mirá. We get a lot out of it. Argentina is a beacon in Latin America. President Milei has done the right things. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. This is key for us. China is all over Central America, Latin America, Mexico, South America. It's critical that we maintain really good relations and that these are strong economic capitalist systems, is it not? It is, and we also saw China put on more rare earth export controls last night, and Argentina is rich in rare earths and rich in uranium, and I think they are committed to U.S. private companies coming in and being good partners with them. So China's trying to put more export controls on minerals, rare earths, heavy rare earths, heavy and medium rare earths, some other things, related technologies. That's their usual leverage play before the big trade negotiations, correct? Well, that and holding the American soybean farmers hostage. They politicized these soybean purchases, and most of them have gone to Brazil. And we're not going to let that happen. And I believe that the Chinese will have to come back at the end of the season and buy soybeans. Bueno, a ver, ¿qué están viendo? Le pregunto a López Murphy, ¿puede haber ese tipo de condiciones de Estados Unidos jugando? Yo voy a tratar de marcar mis dos discrepancias con el secretario del Tesoro y después algún elemento de juicio más que me parece muy relevante. La primera es yo discrepo abiertamente con Scott Bessent sobre la idea que nosotros tenemos que ponerle grandes impuestos a los exportadores agropecuarios nuestros. Él defiende a los productores de allá. Lo que me indigna son los cipayos de acá. Ojo que el kirchnerismo ponía grandes impuestos. Vean ese vínculo. El kirchnerismo mataba a nuestros productores y Scott Bessent dice, en el caso de ellos lo entiendo, porque él dice, denle ventaja a los nuestros. Sí. Segunda cosa que yo no estoy de acuerdo con el secretario de la Tesorería es con el tema de cuál es el dólar de equilibrio en la Argentina. A mí me parece que la Argentina, casi sin inversión, necesita ser más competitivo y el tipo de cambio que vemos en el mercado es producto de tasas de interés extravagantes, de cepos, de distorsiones, de enormes pérdidas de reserva. Hemos perdido una cantidad de reserva enorme. Entonces yo no estoy de acuerdo en esa visión, pero como ellos juegan su plata, ahora, Ricardo, allá ellos. Si ellos creen que el dólar, ellos creen que el dólar está caro en Argentina, de que el peso tiene que estar más fuerte, digo, cuidado porque Scott Bessent es un jugador pesado. Como mano derecha de Soros fue el que le quebró el brazo al Banco de Inglaterra. No, digo, simplemente
trato de transmitir como yo veo las cosas diferentes. Puede ser que Bessent, me tomo esto y ahora voy a lo de China, puede ser que Bessent diga esto ahora porque no se puede decir otra cosa, como Caputo no puede decir voy a otro régimen cambiario, como no decía voy a salir del crawling peg. No, está bien, digo, es que Bessent juega muy bien para el equipo económico ahora. Es una afirmación por un jugador que le quebró el brazo al Banco de Inglaterra, que tiene otro poder que nosotros, siendo la mano derecha del Vos decís que cuando el mercado estoy jugando al póker con uno bien pesado y que tiene un resto grande. Tercero, lo que yo creo que es impactante de hoy, mucho más que todos estos anuncios, es el anuncio de la inversión en inteligencia artificial. Ahora vamos a ese tema. Sí. Digo, porque acá está en juego un tema de inmensas inversiones en los cuales Argentina tiene ventajas competitivas, y si nosotros nos serenamos, nos volvemos un país más normal, no hacemos los disparates que ha hecho el kirchnerismo de ponernos tan vulnerables, y este gobierno también, porque ahora esto para la sociedad. Cuando uno hace déficit, cuando tiene deudas descontroladas, cuando no tiene reserva, tiene que andar con la gorra pidiendo ayuda. Yo creo que el país tiene que tener políticas que nos autonomicen, y para eso hay que tener superávit fiscal y mucha reserva. A ver, voy al tema de China. Digo, ¿qué estás viendo ahí? ¿Puede ser que Estados Unidos le diga afuera a China de Argentina? Estados Unidos y China. Estamos haciendo referencia a Bessent. Entonces, el primer dato tenemos que agradecer, porque nosotros nos caíamos entre la semana pasada y esta semana. Si no hubieran puesto la plata Estados Unidos, nos caíamos. Entonces yo lo primero que le digo es gracias. Después, si lo hacen bien o mal, eso veremos qué hacen con la renuncia del peronista Bessent en Estados Unidos. Pero en principio, a nosotros nos dio una mano extraordinaria. ¿Esto por qué lo digo? Porque esto juega en paralelo con un elemento que lo vamos a ver el 26 de octubre. Yo algunas encuestas que vi hoy planteaban que al día de hoy el 60% de los argentinos tiene un sentimiento profundamente antinorteamericano y un 30% un sentimiento claramente positivo. Yo no tengo un sentimiento anti-norteamericano, he sido dos veces embajador. Pero no tenés claro si esto ayuda electoralmente o no. Claro, quiere decir, ¿qué pasa electoralmente con esto que nosotros le damos manija? Hay una cantidad de tus colegas que tienen un entusiasmo extraordinario. Hay que ver cómo impacta en la opinión pública, que es autónoma de esos entusiasmos periodísticos. Está bien, pero poneme en perspectiva el tema China, que llama... bueno, te puede decir, te lo digo. Cualquiera te puede decir, bueno, mejor que te rescate Bessent que tener el dólar un barrilete rumbo a la elección, ¿no? Tus colegas entusiastas con estas últimas 2 semanas no hablaron el año pasado que China nos salvó la vida. Nosotros teníamos que pagar 5.500 millones de dólares. En concreto, no era un swap, era crédito a corto plazo que había tomado Sergio Massa y que había que pagar el 31 de julio. ¿Qué hizo China? Entendió que su socio estratégico, Argentina, no podía pagar. Lo refinanció y nos dio 2 años. Ahora, ¿vos viste una gran operación de prensa como la que vimos en las últimas 2 semanas explicando que China nos había salvado la vida? Es decir, acá nos salvó la vida primero China, nos salvó la vida el Fondo Monetario, nos salva la vida ahora el Tesoro. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de ver si descubrimos vida en Marte, que los marcianos sean ricos y que nos quieran a nosotros porque no nos queda otro banquero. Bueno, a ver, ¿qué pasó hoy? Hoy escaló Trump saliendo a decir que iba a poner aranceles del 100% a China. Claro, el problema es que hubo una resolución de China que para obtener, las entidades extranjeras deben obtener una licencia de exportación si reexportan o fabrican en el extranjero cualquier artículo que contenga más de el 0,1% de materiales controlados de origen chino o que se produzcan... ¿Qué significa eso? Y bueno, claramente, utilizando tecnología de tierras raras de origen chino. Esto significa prácticamente declararle la guerra a la industria norteamericana de inteligencia artificial. Por eso se recalienta Trump, que tenía armada una reunión
con Xi Jinping. ¿Por qué es declararle la guerra a la industria de inteligencia artificial? Porque el 90% de las tierras raras la tiene China. Se produce en China. Este es el tema. Entonces Estados Unidos queda atado. Por eso aparece esto. Hoy hablé con gente... le pone un sobrecosto a todas las empresas norteamericanas que desarrollen... Absolutamente, 100%. Ese tipo de tecnología. Totalmente, totalmente. Y entonces ahora le van a poner controles a las empresas informáticas y a todos los artículos informáticos que salgan desde Estados Unidos y que pudieran llegar a China, que puedan ser utilizados por China. Esto es un escalamiento en términos de guerra comercial impresionante. Bueno, entre nos, la verdad es que China empieza y Estados Unidos reacciona. Ahora, en el caso de China, en el caso de Estados Unidos, no es por bueno que no ayuda. Están mirando un país que tiene oportunidades. Pregunto una sola cosa. Esta es la verdadera guerra. Por suerte, no estamos hablando de la guerra de misiles nucleares, pero esta guerra tecnológica es el territorio de la verdadera guerra entre Estados Unidos y China. Reseteo mundial. Pregunto una cosa más. Dejemos de lado China y pongamos lo de las tierras raras y la minería, el uranio, el litio. ¿Argentina puede dar un privilegio de acceso a mercado a empresas norteamericanas por encima de otras empresas? Si las empresas americanas vienen a invertir, le damos la bienvenida. ¿Qué privilegio tenés que darle? Cualquier empresa americana. Como si viene a vaca muerta. Claro, que venga a invertir no necesita una condición especial. Es bienvenida sin lugar a duda. El tema sería, si viene una China y quiere hacer lo mismo, ¿la vamos a dejar o no? Esa es la pregunta. Correcto. Y acá debiéramos desideologizar nuestros vínculos diplomáticos con China para no perjudicar... Con los dos, con Estados Unidos y con China. Por supuesto, para no perjudicar... Para poner la historia en perspectiva lo hizo Arturo Illia. Sí, señor. Arturo Illia en el 65 le vendió trigo a China cuando nadie le vendía. Cuando nadie le vendía. Y eso, yo digo, hay que ser práctico en esto, hay que ser inteligente. Primero hay que ser ordenado, porque haber tenido 10 default y 5 confiscaciones de depósito nos lleva a esta vergüenza. Segundo, hay que tener el interés nacional. Uno tiene que ser, como diría un expresidente argentino, un nacionalista de fines. Hay que saber dónde están nuestros intereses. Por eso es tan indignante ver esto, ¿no? Y nuestros intereses están en aprovechar todas las oportunidades que tenemos, como dice el embajador Guelar. Si vienen a poner plata acá, de un lado, de otro, que vengan a generar trabajo. Eso está bien, pero acá vos tenés a alguien, perdón, un segundito, acá tenés a alguien que te está dando una gran mano, que es Estados Unidos. Te está pidiendo algo a cambio, que corras al otro que te está dando una gran mano, que es China. Entonces, Guillermo Franco una cuestión hoy. Claro, sí, hay otras internas en el gobierno también, ¿no? Hay otras internas en el gobierno. Franco es el jefe de gabinete, no es presidente, tampoco es ministro de Economía. El tema es, ¿hasta cuándo vamos a poder hacer la Argentina esto sin que se dé cuenta China o Estados Unidos? Miren lo que dijo Guillermo Franco, el jefe de gabinete, respecto a esto, si contiene el acuerdo con Estados Unidos, la exclusión de China. Primero que no vi ningún acuerdo firmado. Claro. Hay comentarios liminares los que han aparecido y hoy justo volvía el ministro Caputo, se reunía con el presidente y seguramente se conversaron los términos del acuerdo, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina, ¿no? Puede ser que en algún tema que más le interese a los Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima y en los temas comerciales obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Claro, y el swap con China no corre riesgo al momento. No, yo entiendo que no habría ningún motivo para eso, ¿no? Maxi, un comentario nada más, que es que efectivamente hoy la situación de estos 2 años es, hay más o menos relaciones con China, hay más relaciones con China. Es decir, el presidente Milei ha sido extremadamente pragmático. Ha resuelto hace un mes atrás, con participación activa del jefe de gabinete, el refinanciamiento de las hidroeléctricas en el sur. Estamos vendiendo más carne. O sea, la realidad es que no existe una retirada de China en la Argentina. Además yo no conozco a ninguna persona que revele sus infidelidades. Bueno, Ricardo, ahí qué sé yo. Se metió. No sé si quiere aclararlo, Ricardo, por las dudas. ¿Haces referencia a algo específico? Yo no conozco a veces pasa. Yo digo, estuvo bien dicho. Yo no conozco a ninguna persona que lo haga.
Y creo que es natural que los países traten de aprovechar toda la oportunidad y hacerse los sonso cuando pueden. Señora López Murphy, tengan claro esto de tenganlo presente. No hace falta. A ver, quiero cerrar este tema porque quiero ir al acto de Milei. Vamos a hablar también de Santilli, la boleta de Spert, de Schiaretti, que salió con todo el acuerdo. Pero hay resistencia al acuerdo de Estados Unidos con la Argentina en Estados Unidos. Sí, efectivamente, Maxi. Hay mucha resistencia demócrata. Te cuento y vayamos preparando el material de Elizabeth Warren, esta senadora que tiene a la Argentina. Hoy los demócratas presentaron un proyecto. Sí, un grupo de senadores demócratas presentaron un proyecto. Atención, porque en principio por la conformación del Poder Legislativo en Estados Unidos no debería avanzar, es decir, la representación de Trump es muy fuerte, pero es interesante cómo está escalando la cuestión allá. ¿Qué están diciendo los demócratas básicamente? Argentina compite con nosotros por la soja, esto queda claro, los productores del campo allá compite con los productores del campo argentino. El campo argentino ha sido beneficiado recientemente, se le facilita la posibilidad de exportar a China, mientras que Estados Unidos en el medio de esta guerra comercial no puede hacerlo, y mientras ambos sectores compiten, los de un país y los del otro, Estados Unidos apoya al competidor de ese propio país, la Argentina, y dicen que es porque Trump es amigo de Javier Milei. Esto por un lado. Por otro lado, hay gente cercana a Scott Bessent, que es una persona que se dedicó toda su vida a las finanzas, que obviamente tiene amigos vinculados a las finanzas, que han invertido en la Argentina, y los demócratas están acusando a Bessent de favorecer a sus amigos justamente con la recuperación del precio de los activos financieros. Lo que están diciendo es que algunos financistas que compraron bonos de la deuda el año pasado y que decían que iba a ser la mejor inversión de la historia, hasta la semana pasada, si bien habían subido los bonos extraordinariamente hasta enero, después empezaron a caer y la semana pasada estaban en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, particularmente Citrone. Bueno, es uno de los financistas grandes que salió a decir que iba a ser una de las 3 mejores inversiones de su vida a la Argentina, y dijo que a mediados del año pasado que había comprado fuerte los bonares, los globales, los bonos en dólares bajo ley extranjera. Y la mujer de Daza trabaja con él. Acuérdense cuando el gobierno militar rompió el bloqueo de Carter a la Unión Soviética. O sea, el gobierno militar, que presuntamente era muy anticomunista, fue en auxilio de la Unión Soviética a vender a unos precios extraordinarios nuestra producción. Digo, para entender la vida de los países. Usé a Arturo Illia y al gobierno militar. Que querés mostrar lo que dice. Tenemos a la senadora. Warren, a ver. Un poco de lucidez. Trump wants to send $20 billion of your tax dollars to bail out his political buddy in Argentina ahead of an election. Oh, and the rich hedge fund that recently invested in Argentina, which reportedly includes Treasury Secretary Bessent's close pal, they'll get a windfall. Think about that. Families here in America are struggling to pay for groceries and rent because of Trump's disastrous economic policies, and he's reaching into your pocket to cut a foreign deal that helps his friends. And what do we get in return for this bailout? Argentina just struck a major deal with China that undercuts American soybean farmers already crushed by Trump's tariffs. Trump promised America first, but his actions tell a very different story. Trump is putting himself and his billionaire buddies first, and he's sticking you with the bill. Ahí está, Elizabeth Warren no es de las más influyentes senadoras, pero hay otros líderes en el Senado demócratas que vienen pegándole muy fuerte a Trump. También una nota del New York Times salió muy fuerte diciendo esto de los amigos, el rescate a los amigos, o Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, que es un acuérdense del secretario de la tesorería de George Bush cuando decía que ellos no podían salvar, que los plomeros americanos no podían salvar a la Argentina. Con la plata de los plomeros carpinteros. En el gobierno del presidente de la Rúa, ¿no? Ahora, de todas maneras, me da la impresión de que todo esto, cuando más críticas hay de los demócratas, más le dan a Trump, y a veces en el argumento de que son como el peronismo, ¿no? Porque eso es lo que ellos expresan.
Bueno, no, los peronistas jamás defenderían a los productores agropecuarios. Acá nos han atrasado brutalmente. Espera un segundo, Ricardo, porque están expresando eso, digamos. Sí. Es una interna una pelea política también de mucha grieta en Estados Unidos. Fíjense lo que dijo Schiaretti respecto, porque Schiaretti supone que es tiene detrás suyo al gobernador Yarlora, ¿no? Que es su delfín, de los que tiene el 27 que ir a buscar Milei. O que tiene que dialogar, aparte va a estar en el Congreso, Schiaretti, con un bloque importante de Provincias Unidas, de los gobernadores. Fíjense lo que dijo del rescate de Trump. En Argentina es mentira que tengamos que optar entre el kirchnerismo y entre el mileísmo, que son dos movimientos de características autocráticas, de características que no respetan a fondo la institucionalidad y que no vienen solucionando los problemas del país. Yo veo que el actual gobierno nacional nunca habla de producción y trabajo. Es un gobierno que habla de la tasa de interés, del dólar, del riesgo país. Parece que está más vinculado a la timba financiera que a la producción y el trabajo. Un gobierno nacional actual que tiene que ir a pedir el auxilio a Estados Unidos porque le fracasó el plan económico. Lo que hace falta es generar una alternativa que hable de producción y trabajo, que haga la infraestructura que necesita el país dentro de la producción y el trabajo. Bueno, obviamente está haciendo en campaña también Schiaretti, ¿no? Manda todo el rollo, pero dice, bueno, si van a pedir ayuda de Estados Unidos, que el plan económico fracasó. Y va a ser un diputado muy importante en la próxima legislatura. Sí, que va a articular justamente ese bloque grande de los gobernadores de Provincias Unidas, que hoy son 6, pero todos creen que después de la elección van a ser muchos más. Un punto muy breve. De hecho, en ese bloque está también hoy Ricardo López Murphy. No estoy ahí. Yo estoy en el bloque republicano. No, por eso está en el bloque junto a... no está en el bloque republicano unido. Pero perdón, ¿no había un interbloque con Pichetto? Estuve en una época porque eso era necesario en la Cámara. Para explicarlo una vez, si uno no integra un bloque, no puede participar en las comisiones. Por eso nosotros llegamos a un acuerdo, todos los que... Con Pichetto, con Monzó, con... Todos los que, cuando se divide Juntos por el Cambio, hubo una gente que fue al bloque del PRO, otro al radicalismo, y después quedamos lo que no teníamos... ¿Y usted se fue con esos peronistas no guilleristas? No, me fui con todo el grupo que no era. No estaba ni en el bloque del PRO, ni en el bloque del radicalismo. Yo creo que fue un error dividir Juntos por el Cambio, fue equivocado. Pero un punto que es importante para entender, nuestra institucionalidad necesita cooperación. O sea, es imposible que nuestro Congreso funcione sin cooperación. No nos están diciendo nada más que cumpla la Constitución. Bueno, yo creo que es bueno hacerlo. Voy a eso, a ver si hay un cambio en el discurso del presidente. Fíjense, hoy en San Nicolás, me parece toda una señal, porque estaba en una planta siderúrgica, ha recorrido pocas Estuve en Tierra del Fuego empresas. hace poquito. Claro, pero ¿contás cuántas? ¿10? No, muy poco. Desde que asumió. Muy poco. Digamos... sí, hubo una señal. No era el estilo del gobierno ir a las plantas industriales y demás. Lo hizo, en este caso, en San Nicolás. Y además con un intendente que estaba, porque en otros casos no estaban los intendentes invitados a los actos, estaba el intendente de San Nicolás, que es adversario de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y además muy crítico en los últimos tiempos del gobierno nacional, pero en ese contexto Milei se sacó la foto con el intendente, porque puede ser un potencial aliado después de la elección, y decía esto respecto a la reforma laboral y reforma impositiva que va a impulsar. Con la macro andando con viento en popa, urgen las reformas que dinamicen la micro. Por eso, quiero anunciar que estaremos impulsando una reforma general del régimen laboral para darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal. No hay nada mejor para un trabajador que una empresa, y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador. Necesitamos recomponer este vínculo sagrado para que cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Para recomponer este vínculo entre trabajadores y empresarios al mismo tiempo, es necesario quitarle poder a agentes que buscan dañarlo por su propio beneficio, como por ejemplo los caranchos laboralistas, que son capaces de llevar a una pyme a la quiebra y empujar a sus trabajadores al desempleo con tal de cobrar un juicio.
Sí. No me quedo con el tema de la reforma laboral, que es algo de siempre de Milei y demás. Acá lo que me parece de hoy importante político, ni con la reforma tributaria, digamos, que también es algo que viene tirando Milei. Acá lo que me parece que es el título, es que se lo ve a Milei en otra... en otro estilo, digamos. Tendió puentes, tendió puentes con el Congreso particularmente porque dijo ninguna de estas dos reformas, ni la tributaria ni la laboral, digamos, pueden ser posibles por fuera del Congreso, y además dice, vamos a tener un Congreso favorable, pero no solo por los propios, sino porque además va a haber aliados que están de acuerdo con el modelo de país. Y acá es donde tiende puentes con los gobernadores, que tienen terminales con los legisladores, y de cara, como bien vos decías, a un Passaglia que estaba sentado en primera fila, y Passaglia que tal cual le disputó en las elecciones, y además que tiene muchísimo peso en lo que es, digamos, la segunda sección electoral y todo lo que es el interior bonaerense, que la Libertad Avanza. Hay una foto ahí para verlo a Passaglia, ¿no? ¿Qué es Passaglia? ¿De qué partido político es? Es de Hechos. Digamos, es un partido que se abrió de todo lo que es PRO y además de la Libertad Avanza, jugó por fuera. ¿Él venía del armado de Juntos por el Cambio? En un momento, sí, viene también de una rama, digamos, peronista en su momento, estuvo en Juntos por el Cambio y se abrió con, digamos, con su hermano en esta representación de Hechos por fuera de tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, y la verdad es que le disputaron el poder a la Libertad Avanza, donde hicieron, bueno, donde pisan fuerte, lo decimos, en la segunda sección electoral y en todo lo que es la región de interior, digamos, del interior productivo bonaerense. Por eso Milei hoy desembarca en un lugar que le es adverso, al igual que te sumo algo, mañana también va a estar en Corrientes, donde la Libertad Avanza no hizo una muy buena elección, de hecho salió cuarto. Bueno, vemos ahí un intento de Javier Milei de reforzar un poco todo lo que es la imagen previo a las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Las empresas siderúrgicas también están preocupadas con China. Sí, están en una situación, para poner las cosas todas. Y con los aranceles. Lo que pasa es que Milei tiene una contradicción, que hoy el país más librecambista del mundo es China, y el más proteccionista es Estados Unidos con Trump. Y el más capitalista, o sea, Xi habla, cuando uno lo escucha a Xi habla de los organismos multilaterales, que el comercio tiene que ser libre. Defiende a la OMC. Sí. Es decir, China quiere que le pongas arancel cero, te dice, compitamos, dice, poneme arancel cero, yo te pongo arancel cero. Axel, la gran prueba de acá a diciembre para que el nuevo Congreso pueda hacer todas estas cosas que soñamos que pueda hacer, son dos piezas de legislación: aprobar un presupuesto y resolver el tema de la Corte, ya sea con 2 o con una ampliación a 4, pero estos dos temas tienen que estar resueltos, y esto es tan importante para Estados Unidos como para China. Los dos quieren tener seguridad jurídica y quieren tener el dato de que el presupuesto sea transparente. No sé si estaba en ese tape. Milei habla de la búsqueda de acuerdos en el Congreso. De la búsqueda de acuerdos, más allá del resultado de la elección, después de la elección. El fondo le pide que respete la Constitución. Pero ahí lo más gracioso es que las empresas chinas, cada vez que yo tengo un diálogo con ellos, me dicen la legislación laboral argentina es inviable. Claro, los chinos, totalmente. Los chinos dicen eso. Ahora, ¿hay posibilidad de retomar ese diálogo político con el gobierno, Ricardo? Yo creo, en los términos que yo digo, de que después de la elección todos tratemos de hacer lo que es conveniente para el país y hacer reformas que sean valiosas, por ejemplo, tratar de formalizar toda nuestra población laboral que hoy no tiene la cobertura de salud, las coberturas sociales. A mí me parece que eso lo queremos hacer todo y fortalecer a las pymes. Pero, Ricardo, ¿no hubo una señal en la sesión pasada donde muchos de los diputados que fueron aliados y fueron destratados por el gobierno se abstuvieron y le dieron tiempo al gobierno en cuanto al, digamos, esta modificación del artículo 3, ¿no? Que le da tiempo para que pase al Senado? Eso es una. Y ahí hubo negociaciones la de combustible. Bueno. Los gobernadores querían llevarse los fondos de combustible y ahí los fondos han quedado. Porque yo, por ejemplo... Pero digo, la Casa Rosada empezó déjenme en este punto porque es vital. Yo quiero que los fondos de combustible pasen a la seguridad social, porque si no, jamás vamos a poder pagar la jubilación. A ver, insisto, lo más importante de Milei es cuando hoy dijo, más allá del resultado electoral, cree que le va a ir bien en la elección, pero dijo, vamos a construir políticamente, dijo, sacando a los inadaptados, con muchos diputados y senadores
que también quieren hacer reformas como nosotros. Claro, pero para eso Milei va a tener que dejar de ser... No es tarde. Bueno, esa es la pregunta. Pero perdóname, para eso Milei tiene que dejar de ser el Milei que fue hasta ahora. Por eso. ¿Está claro? O sea, entonces, a partir del 27 de octubre, arranca una nueva era del gobierno. Y bueno. No va a ser el gobierno que vimos hasta ahora. Sobre eso, si es tarde o no, hay que acordarse del discurso de Ricardo Balbín. Siempre hay tiempo antes de la muerte. Está abrevando en la historia, Ricardo. Bueno, es que la pertenencia a la historia es vital para entender los problemas que tenemos. Y se nota el corazón radical hoy, también. Efectivamente, ¿qué pasó con la radical? boleta, Santilli y todo el sainete alrededor de... Hoy estuvo Santilli ahí con Milei en San Nicolás, me imagino que sí, de haber estado... Sí, estaba, se lo veían. Karen Reijard, Santilli, van a haber estado todos ahí. No estaba Espere. Exactamente, y también estaba, Karina Milei y Federico Sturzenegger. Ahora, la gran incógnita es, ¿se reimprimen las boletas o no? Bueno, hoy la última noticia es que el gobierno apeló el fallo de la Junta Electoral bonaerense, es decir, hace la apelación ante la Cámara Nacional Electoral, a la espera de si realmente se pueden dar los plazos para reimprimir o no las boletas. Hasta el momento, ¿qué es lo que dice la Junta? No dan los plazos, eso te diría que es el principal argumento, pero además también tiene que ver con que ninguno obviamente, del resto de los apoderados de las alianzas, es decir, de los partidos políticos, no se está de acuerdo. A ver, estamos a la espera del fallo de la Cámara Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy apela a la Junta, entonces estamos a la espera de cómo va a resolver la Cámara Nacional Electoral esta apelación. Todo indicaría, por lo que vienen diciendo, de que no va a hacer lugar a este pedido. Una pregunta, más allá de que todos dicen que no se va a reimprimir, sí está la expectativa de que la Cámara Nacional Electoral falle a favor del gobierno y que pueda determinar que Santilli va primero en la lista. Bueno, hoy eso sí es una expectativa para el gobierno. Sí, hay expectativa del gobierno, pero hoy hubo ¿Y qué le cambia al gobierno? La pregunta es ¿qué le cambia? Porque la boleta va a ser igual. Lo que se quiere evitar el gobierno es la cara de expert en la boleta. Pero eso, si no se reimprime va a estar. Ahí hice una sugerencia que todos aceptamos y que sería muy positivo, que en vez de imprimir 15 millones de boletas, impriman los carteles, los 45.000 carteles en los centros de votación, donde hay que poner la lista completa y con eso resolver el problema. No gastamos plata, no hacemos payasada y no corremos riesgos logísticos. Inteligente. Una solución práctica. No se termina de entender. Yo no entiendo para qué el gobierno quiere que vaya primero Santilli. No se van a reimprimir las boletas. Ahora, si no se reimprime la boleta, ¿por qué el gobierno quiere, y eso tiene la posibilidad de que la Cámara Electoral ponga primero a Santilli? ¿Qué le cambia eso? Supongo quién va a debatir. Y además creo exactamente. Ahí está. Ese es el punto. Creo que es un gasto absurdo. Es verdad que sería muy bueno que los diputados estuvieran dispuestos a debatir, como los senadores. Acá yo he lanzado varias veces. Ahora, Maxi, te sumo, perdón, la última señal de la justicia, si bien no hay nada más democrático que los debates. Bueno, acá decimos, el costo de la reimpresión, sí, exactamente, lo tenemos, son 12.000 millones de pesos. Bueno, pero vuelvo al tema Santilli, hoy hubo una señal que es un poco adversa para el gobierno y es que el fiscal de la Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido para que Santilli encabece la lista. Entonces, lo que resta es, la resolución del juez de la Cámara Nacional Electoral, que por lo que me dicen va a llegar el fin de semana esto. Pero, si bien hay mucha expectativa del gobierno, te digo, la resolución del fiscal indicaría que es muy posible que la Cámara Nacional Electoral finalmente ratifique al fiscal y que lo deje a Santilli en un segundo lugar. Y acá viene toda la disyuntiva, que es lo que pasaría, por ejemplo, en un debate, en un eventual debate, ¿no? Bien, gracias, Ricardo. Diego Velar. Una sola cosa simpática. No se enojen porque cite a Ricardo Balbín, era mi padrino. No tiene ningún daño. No, pero... con lo cual seguís siendo un poco radical. Yo digo, fui educado en esa tradición, me llamo Ricardo Hipólito, que quiere que además niegue mi historia. Claro. Yo lo conocía a López Murphy hace mucho tiempo como economista. Lo que pasa es que se ha vuelto, está picante como político. Es así. Bueno, he aprendido. He conocido a muchos economistas como economista y después se vuelven políticos, entonces están todo el tiempo tiqui. Bueno, nos divertimos. Sí, claro. Gracias, Ricardo. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con